Creo que Hogares Kairos es muy empático con el paciente y eso es lo que hace la diferencia y lo que me ha permitido a mí continuar 11 años aquí y espero seguir colaborando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Un Kairos Profundo. Soy Juan Pablo San Martín y hoy dialogaremos con la doctora Jimena Campoverde. Ella es especialista en el campo de las drogodependencias. Jimena Campoverde ha hecho parte de nuestro equipo desde hace 11 años. Fue directora técnica en nuestra sede de Paute, fue directora técnica en nuestra sede de Azogues. Hoy en día acompaña a los grupos de seguimiento y acompaña a los usuarios y usuarias en proceso de formación y de internamiento en nuestra sede de Azogues. La doctora Jimena tiene estudios superiores en el campo de las adicciones. Bienvenida, doctora Jimena. Es un gusto tenerle en este episodio de arranque de nuestro Kairos Profundo. Quisiera escucharle y lo primero que quisiera conversar con usted es preguntarle por qué se inclinó por este campo de la psicología clínica. ¿Qué fue lo que hace muchos años le motivó a usted a estudiar psicología clínica? Buenas noches, licenciado Juan Pablo. Agradecerle por la invitación. También considero y felicito estos espacios en los cuales se hable de las adicciones con responsabilidad. Creo que uno de los motivos que me llevó a estudiar psicología clínica fue justamente querer entender el comportamiento humano, el porqué del sufrimiento, el porqué de muchos problemas que el ser humano atraviesa y que en muchos casos unos salen exitosos, otros llegan a tener diferentes problemas, alteraciones. Entonces creo que en ese momento llegó la iniciativa, la motivación de querer estudiar psicología clínica. En mi vida, primero de muy joven y poder ingresar a lo que era la universidad y ejercer y iniciar una carrera en psicología clínica. Doctora Jimena, ¿y en qué momento dentro de su profesión llegó a su vida esta vocación? Porque el trabajo de las adicciones, más allá de un tema profesional, es una vocación. ¿En qué momento llegó a su vida esta vocación por las adicciones? Cuando estaba en mi parte académica, nosotros hacíamos lo que era justamente las prácticas preprofesionales, o también denominado en esa época el internado. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de trabajar con varios pacientes, entre los pacientes hubo una chica que tenía un problema de trastorno de la alimentación, pero detrás del problema del trastorno de la alimentación, que se denomina, era la chica bulímica, había un consumo de marihuana. Entonces, el problema que aparentemente la chica llegaba a consulta en ese momento, yo como estudiante y haciendo mis prácticas, en realidad era algo superficial, cuando el trasfondo de este problema realmente era el consumo de marihuana, porque la chica había empezado a distorsionar. Obviamente había un problema de distorsión de la imagen corporal, pero alguien le dijo que tenía que empezar a consumir marihuana para bajar de peso, para ser aceptada, y en realidad lo que en su momento era el problema principal pasó a segundo plano, cuando en realidad el problema real era el consumo y el inicio ya de un consumo problemático de marihuana. Ahí es cuando empecé a investigar el área de las adicciones, cómo se dan las drogodependencias, cuáles eran las causas y la intervención. Entonces, creo que fue uno de los primeros casos que me llevó a involucrarme de manera directa. Y de ahí empecé a generar la experticia en esta área. Ahí vimos la oportunidad del servicio, ¿no? La oportunidad del servicio, porque en este campo de las adicciones nos encontramos con realidades profundas de dolor, de sufrimiento, porque estas realidades de la salud mental, como la bulimia, la anorexia y las dependencias a sustancias, son realidades que van dejando a su paso mucho dolor, van dejando mucho sufrimiento, no solamente en la persona consumidora, sino también en el entorno, en la familia. Hace 11 años, doctora Jimena, que usted llegó a trabajar dentro de esta institución Hogares Kairos. Es decir, prácticamente estamos desde los inicios en Hogares Kairos. Yo quisiera que nos comparta en este episodio importante, porque estamos en este episodio de arranque, ¿qué ha visto usted en Hogares Kairos para que haya hecho que se haya quedado con nosotros tantos años trabajando dentro de una dirección, de otra dirección, y hoy
no solamente prestando un servicio a los usuarios que hacen un proceso de internamiento, sino también a los usuarios externos que están viviendo un proceso de reinserción. Han sido 11 años de experiencia, de ser parte de transformación de vidas, de seres humanos, de familias. Creo que lo que ha hecho que yo permanezca en Hogares Kairos justamente ha sido esa parte donde me considero parte de un equipo multidisciplinario, donde al interno se le ve desde el punto de vista humano, una persona todavía con valores, una persona que puede ser un mejor ser humano. Creo que el hecho de trabajar en Estari o trabajar en Kairos me ha permitido a mí incluso crecer, no solo en el ámbito profesional, en el ámbito personal y en el ámbito académico. Considero que lo que hace la diferencia Hogares Kairos, justamente, como dice la misma palabra, es un hogar en el cual me siento parte, es un lugar en el cual el usuario ve una familia, le ve al terapeuta, sí, como parte del profesional que le guía, que le direcciona, pero también genera esa empatía, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que he aprendido y que en Hogares Kairos es una familia, es tiempo de Dios, pero también nos permite saber que la ciencia nos ayuda a generar las herramientas para la intervención, pero la empatía nos permite generar el acompañamiento. Entonces, creo que Hogares Kairos es muy empático con el paciente y eso es lo que hace la diferencia y lo que me ha permitido a mí continuar 11 años aquí y espero seguir colaborando, porque la oportunidad de trabajar en una institución que para mí es prestigiosa me ha permitido también generar un crecimiento profesional. Lo digo con orgullo cuando me preguntan en qué lugar trabaja, digo en Hogares Kairos, porque eso me permite a mí como profesional también recomendar, sugerir y tener un lugar también de trabajo dentro de mi hoja de vida. Así que yo muy agradecida por sus 11 años de trabajo en Hogares Kairos, y la diferencia lo hacemos creo que día a día, constantemente, en cada paciente que llega, en cada paciente que sale y en cada paciente que viene a seguimiento. Creo que Hogares Kairos se centra en un equipo multidisciplinario, trabaja la parte humana, la parte teórica, pero la parte empática es lo que hace la diferencia. Doctora Jimena, estamos centrados totalmente en el trabajo de las adicciones. Desde la parte científica, ¿podría usted hacernos un concepto breve de lo que son realmente las adicciones? Claro, nosotros como psicólogos manejamos algunos manuales, ¿no? Pero justamente cuando hablamos de las drogodependencias o de las adicciones, es un comportamiento que va generando, cumple ciertos criterios diagnósticos. Pero hablamos de aquellas personas que han perdido la capacidad justamente al inicio de hablar del uso, del abuso y generar una dependencia. Hablamos justamente de las drogodependencias como un comportamiento compulsivo que se caracteriza por signos, síntomas, específicamente lo que es la obsesión, la compulsión, el síndrome de abstinencia y la tolerancia. Cuando una de las áreas del ser humano está afectada, estamos hablando ya de un problema. Entonces creo que las nuevas directrices, los nuevos manuales, quita completamente lo que hablábamos hace años atrás del consumidor social. El día de hoy hablamos ya de un consumo nocivo. Entonces creo que normalizar o dar un concepto es bastante complejo. ¿Por qué? Porque cada persona defiende el consumo, justifica el consumo, otros estigmatizan el consumo, pero creo que desde el punto de vista, el consumo cuando ya genera daño, se convierte en un problema. El alcohol puede ser un problema para muchas personas y para otras personas podrían decir que es un alcohólico social. Entonces, creo que cada persona cuando vive la realidad, cuando vive con una persona que consume, puede tener un concepto muy diferente. Pero en resumen, al presentar síntomas, estamos hablando de una enfermedad. No es cuestión moral, no es cuestión de valores, sino es situaciones ya a nivel de criterios diagnósticos. Entonces, nosotros nos manejamos desde ese punto de vista al cumplir los pacientes ciertos criterios, ciertos puntos de vista para poder definir que es una persona que tiene una adicción, no solo hacia las sustancias, sino que el día de hoy ha habido un incremento también de las adicciones comportamentales, que también ya está considerado dentro de los manuales. Hemos atendido cerca de 2.000 pacientes durante estos años. ¿Podría usted recuperar en su memoria cuáles son las sustancias que por poblaciones más se consumen en la población de varones adultos, por ejemplo, en la población de adolescentes y en la población de mujeres adultas, que son las poblaciones con las que nosotros trabajamos actualmente? En la población de adultos, la droga que más prevalece es el alcohol, seguido de la cocaína. Eso
se ha podido observar dentro de la base de datos que nosotros tenemos dentro de Hogares Kairos. En lo referente a adolescentes hablamos del alcohol y cannabis como las drogas que más prevalecen en esta población. Y algo que llama la atención justamente en el área de mujeres es que existe una alta prevalencia en el consumo de fármacos, es decir, que la mujer está generando farmacodependencias por diagnósticos de ansiedad, por depresiones no tratadas y por muchos problemas del funcionamiento psicosocial. Pero son las drogas y las patologías que más prevalecen en estas tres poblaciones. Cuando hablamos de un Kairos profundo, hablamos de historias muy fuertes dentro del consumo de sustancias. En su memoria habrán historias muy fuertes, historias reales. ¿Se le viene en este momento a la mente alguna historia que le haya impactado muchísimo dentro de estos años de trabajo en Hogares Kairos? Ha habido historias realmente que me han llenado de alegría, como también de mucha tristeza, melancolía, ¿no? Recuerdo el caso de una usuaria que vino justamente becada. En el caso de esta usuaria, ella fue internada en el área de mujeres, su esposo también era consumidor, estuvo internado en ese momento en el área de varones, en la sede de Paute, y sus hijos, justamente por la negligencia que generó el consumo en estas dos personas, fueron enviados a una casa de acogida. Entonces realmente los niños se quedaron sin el factor de protección que era papá y mamá. Entonces sí me impactó realmente esta situación porque no había familiares, no había red de apoyo y los niños tuvieron que estar en una casa de acogida mientras papá y mamá estaban en un lugar recibiendo el tratamiento adecuado para su problemática. Asimismo hemos visto historias increíbles de superación, de éxito, de personas que se han recuperado y que hoy por hoy son felices, que hoy por hoy están con su familia, que hoy por hoy han estudiado, son profesionales, que han emprendido, que son personas que están viendo de cerca el crecimiento de sus hijos, realidades que nos han puesto felices también. ¿Alguna historia de estas que quisiera compartirnos que a usted le causen emoción cada vez que sepa de esta persona que está muy bien, que está siendo feliz gracias al trabajo que usted ha hecho con esta persona? Sí, hace poco me mandaba un saludo un ex paciente, un ex usuario, ¿no? Tenía contacto con él a través de las diferentes redes sociales. Obviamente el chico estuvo aquí internado en Hogares Kairos en la área de adultos. Obviamente el chico vivía o vive en Estados Unidos. Luego de haber culminado su proceso terapéutico, él regresó a Estados Unidos, pero dentro de su proyecto de vida él decía que quería ser parte del Army, del ejército de Estados Unidos. Una vez que salió, se quedó una temporada aquí en Ecuador a compartir con su familia, con sus abuelitos, pero cuando regresó a Estados Unidos tuvo la oportunidad y el día de hoy, recuerdo que hace un mes atrás me mandaba un mensaje y me decía: doctora, gracias, pude cumplir uno de mis sueños, soy parte del Army. Esas historias llenan de orgullo para uno porque sabe que un granito de arena generó en cumplir sueños de muchas personas. Y así como él, muchas personas que han terminado la universidad, que han podido estar con sus hijos, que han conseguido hogares estables. Entonces, creo que ha habido más situaciones placenteras que de melancolía o tristeza. Esos pequeños éxitos de las personas para mí son grandes éxitos a nivel profesional y a nivel personal. Doctora Jimena, dentro de estos 11 años y en algunas etapas de su trabajo en Kairos, liderando algunos procesos como en la dirección técnica en Paute, ahora también liderando algunos procesos en Azogues y ahora liderando algún grupo de seguimiento con los usuarios de seguimiento en Azogues. ¿Cómo ha visto usted el compromiso con los usuarios de seguimiento? Cada vez que ellos vienen, cada vez que están presentes en un grupo de seguimiento, ¿podemos hablar de ese Kairos real, de ese Kairos sostenible en el tiempo, no a corto plazo, no a mediano plazo, sino a largo plazo? Exactamente, la diferencia de estar en la dirección técnica, de haber pasado al ámbito de trabajar en los procesos terapéuticos de pacientes, el día de hoy estar hecho cargo de un grupo de seguimiento, creo que el compromiso de Kairos va más allá. Y eso justamente es la parte de la reinserción. No le vemos al paciente, al usuario, como alguien que termina su proceso y hasta ahí es nuestro trabajo. Creo que Kairos se ha centrado justamente en la parte de la reinserción, en la reinserción laboral, en la reinserción familiar,
y justamente se ha habilitado espacios en base a qué, a saber que muchos de los usuarios por situaciones laborales, académicas, no pueden venir en diferentes horarios. Entonces creo que siempre estamos buscando generar espacios para que los pacientes, una vez que han egresado, se puedan mantener. Y creo que una de las fases más importantes que Kairos mantiene es ese compromiso que es la fase de seguimiento, que es lo más importante. Entonces es algo real que nos permite tener un compromiso de nosotros con el usuario venir a estos espacios y sentirse parte de, no es de un grupo de seguimiento. Creo que el grupo de seguimiento muchas veces se convierte en esa red de apoyo que el paciente siente, esa empatía, ese calor, ese momento de llegar con todo el ánimo de decir, vengo el día de hoy a seguimiento. O sea, no solo es el momento, créese que esas horas que estamos en seguimiento lo sentimos como un hogar, es como un grupo, es como una familia, el cerrar el grupo, el luego quedarnos conversando en las instalaciones, o sea, va más allá. Entonces, creo que el Kairos profundo se puede evidenciar en estos grupos. Muchas gracias, doctora Jimena. Muchas gracias por estar aquí, por estar en este comienzo de este Kairos profundo, por hacer parte de esta familia Kairos que la hemos construido desde el corazón. Muchas gracias por su aporte para que muchísimas personas recuperen la vida y se recuperen de una adicción. Muchísimas gracias por haber apoyado en la restauración de muchísimas familias. Esto es parte de un trabajo que lo hacemos con vocación, como lo decía hace un momento, y usted ha sido parte de este trabajo. Quisiera escuchar su mensaje final para las personas de los grupos de seguimiento, para las personas que están pensando en recuperarse y aún no han tomado la decisión de recuperarse. ¿Cuál es su mensaje en esta noche, doctora Jimena? Que la adicción no es una cuestión de valor, de decisión, nada más. Necesita el apoyo profesional, pero también necesita el apoyo familiar. Así que es importante concientizar a la familia que luego de un proceso de internamiento la familia tiene que convertirse en una red de apoyo. Eso es lo más importante dentro de los procesos psicoterapéuticos. Así que el mensaje también va para la familia. El proceso no termina cuando el paciente egresa, el proceso inicia cuando el paciente se incorpora a la familia. Así que invito a la familia a ser parte de los procesos de rehabilitación y realmente empezar a generar unas verdaderas redes de apoyo. Así que mi mensaje es para la familia. Esto no es solo de uno, es de un equipo multidisciplinario, pero también con el acompañamiento de la familia. Muchas gracias a todos. Les invitamos a acompañarnos en nuestro próximo episodio. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales y acompañarnos el próximo domingo a las 8 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.